Edificar. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Exactamente, no hay nadie como tú. 7F Ecuador por Más Democracia se vuelve a tomar los micrófonos de la Radio Nacional. Usted nos puede sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas y la tierra de mis amores, Manabís. Así que póngale mucho cuidado y mucha atención. Su servidor Andrés Durán, como siempre, me acompaña. La más escurridiza, la chica de los motes, la reinita de Tani Cuchi. ¿Cómo ya estás, le Carlita? dijeron que no me diga reinita, pues ya le dijeron que ¿Y no. vos? ¿Quieres que no te diga somos, reinita? no. ¿Quieres que te diga reinita? No. Ah, ¿no quieres que te diga reinita? Ya, no le digo reinita. No soy muy de reinita. Entonces, pero... escurridiza. Muy buenos días, bienvenidos a 7F Ecuador por Más Democracia. Este viernes 28 de mayo, 9 de la mañana y 10 minutos. Gracias en el mundo entero quienes están con nosotros en www.pichinchacomunicaciones.com.es. Gracias, como saben, nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Pichincha Comunicaciones, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, muy pronto en TikTok, ahí encabezando el señor Alexis Moncayo Solo y el señor Andrés Durán. Está en TikTok. Yo tampoco estoy en TikTok. No, pero ya van a encabezar el TikTok de Pichincha Comunicaciones, estoy segura. Escúchale, ve. Escúchale. Buenos días en los controles del señor Javier Bisuete, buenos días, gracias también. El Chris Cuchito. Maila se encuentra con nosotros ahí atrás de los controles Ahí de está las el cámaras. hard rock. Así es, muchísimas gracias. Anunciando, el día de hoy es nuestro último programa de 7F Ecuador por Más Democracia. Quiero empezar este programa primero agradeciéndole al Andrés Durán, al señor Adrián Acosta por haber hecho equipo, por haber sido parte de este horario durante estos últimos meses de coyuntura política. No llore, mi querido Alexis Moncayo, está llorando y dice que ya no hay 7F. Se acabó. Nos vamos No va renovando, más. vamos El cambiando. árbitro dijo final Hasta de aquí partido. nomás, muchachos, nos llega el partido, llega hasta aquí, pero obviamente vienen otros proyectos, otros programas. No se preocupen que seguirán con nuestras voces aquí en la programación de Pichincha Universal, pero ya les contaremos más adelante de qué se trata. Vilma Méndez nos dice no, El porque 7F. así es la vida. Uno Sí. tiene que partir, levantar vuelo. Tenemos que avanzar. E intentar volar alto. Además tratar otros temas, en el caso de los programas, tratar otros temas. Vamos a empezar a hablar piedras, así que... En la tarde hablarán piedras, el Andresito y el Adrián. Así que no se pierdan. Ya les contaremos más adelante. 9 de la mañana con 12 minutos iniciamos aquí nuestro segmento que dice Larry, que además le despedimos también del 7F y se va volando hasta la tarde de Pichincha Universal. Yeah. Ya, tienen que estar pendientes. Ustedes tienen que estar pendientes de la parrilla de Pichincha Universal desde las 6 de la mañana hasta que el cuerpo aguante, como son la mayoría de ustedes, nuestros queridos oyentes y seguidores, y muchísimas gracias porque gracias a ustedes nos debemos nosotros y estamos aquí todas las mañanas para acompañarles, para informarles, para entretenerles, para hacerles morir de las iras a veces. No llores, por favor. No voy a llorar. Hoy no voy a llorar. Yo soy bien llorona, pero no voy a llorar ahora. Le despedimos también a nuestro queridísimo pajarito azul que dice Larry. Se va con los chicos a la tarde, Larry. Empecemos Sí, entonces. no es un adiós, No. es un hasta pronto. porque Es un vamos nos a ver movemos a las nomás. tardes, ¿Sí? con el señor banderillero, padre de Richard Carapaz, pasante de Luis Alfonso Espinosa de los Monteros. Nos vamos a ir a la tarde, así que ahí vamos a echarle leña al fuego. Pobre Adrián. Así que, por favor, póngale mucha atención y mucho cuidado. Y con la Carla, claro, la Carla va a ser nuestra productora del programa de la tarde. Así que estamos a la expectativa de que podamos hacer un excelente equipo. No se preocupen que Por vamos a supuesto. seguir acá, nos llevamos muy bien, somos amigos. Total. Exactamente, ñaños, panas, Bros. yuntas, bros. La Carla siempre pone los motes, por supuesto, entonces no le podemos descolar del equipo. La necesitamos, es imprescindible en este intento por reivindicar los patrones deontológicos del periodismo. Así que bueno, no digo nada más. Vamos con nuestro Echémosle Larry. leña al fuego con nuestro queridísimo Larry, el pajarito, El que más le pajarito gusta a la morocha. ¿Qué dice Larry?
de la mañana con 14 minutos. Esperamos que usted se sienta bien desde la comodidad de sus hogares. Nosotros en la comodidad de estas sillas, que están súper cool, súper chévere, súper bacán, súper underground. Estamos muy cómodos para informarles. Así que iniciemos ya con nuestro pajarito azul. ¿Qué dice Larry? Échale, desde la cuenta Carlita. oficial de Pichincha Comunicaciones en Twitter, que lo pueden encontrar como @pichinchauniver, nos trae la nota sobre los señores Isaías. Qué miedo, carajo. La acción se dará una vez que sus clientes fueron declarados inocentes en una causa por peculado. Y la nota ampliada dice: abogado pedirá la próxima semana la revocatoria de la orden de extradición de los hermanos Isaías. Recordemos que hace unos días fue un boom justamente esta noticia, una vez que William y Roberto Isaías, ex principales accionistas del Filambanco, ¿recuerdan ustedes del Filambanco?, fueron declarados inocentes. Su defensa alista un pedido para que la presidencia de la Corte Nacional de Justicia revoque la orden de extradición en su contra. El abogado de los hermanos Isaías, Jorge Zavala, indicó que la próxima semana tiene previsto hacer esa solicitud, ya que declaró la no existencia del delito de peculado. Indicó que pedirá también que se remita un oficio por medio de la Cancillería al Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se señale que se desiste de la solicitud de extradición. En septiembre del 2000, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Galo Pico Mantilla, ustedes lo deben recordar a Galo Pico Mantilla, suscribió el pedido de extradición en contra de los hermanos Isaías, pero tuvieron que pasar 14 años más para que la sentencia de 8 años de cárcel en contra de los hermanos quedara en firme, y con ello se reactivó el proceso para que regresen al país. A pesar de que este trámite en 2019 los Estados Unidos negó ese pedido y el Departamento de Estado consideró que la justicia ecuatoriana no ha sido capaz de demostrar la existencia del delito. Sin embargo, la solicitud de extradición aún está vigente, por lo que Zavala tramitará la revocatoria a favor de sus clientes que residen ¿en dónde? En Miami. Miami. En los Miamis. Oye, ¿vos sabías que en Florida está la guarida del más férreo brazo opositor político al expresidente Correa? ¿Ah, sí? Sí. ¿Uno de los nuevos representantes de este gobierno? ¿O no? ¿Un periodista? También vive ahí ese periodista. Ah, también. Pero digo, en Florida y en Miami vive la más férrea oposición. Está algunos institutos y ONGs organizadas alrededor de este anticomunismo, antisocialismo del siglo XXI, antiprogresismo, anti todo lo que tenga que ver con mejoramiento de recaudación tributaria, política fiscal, mejora de la capacidad estructural del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, Carla y querida audiencia, esto porque no fue casualidad que antes de cerrar el gobierno, eso le iba a decir, la reunión en Miami de Argentina, Mauricio Macri, salga desde los Buenos Aires hasta Miami, el señor Lenín Moreno salga desde Quito hasta Miami, el señor Iván Duque salga hasta Miami. Me parece que Jair Bolsonaro no estuvo, pero estuvo un séquito de opositores bastante, pero bastante. La señora María Paula Romo se encontró ahí, ¿no? Claro, la inefable María Paula Romo también estuvo ahí, pero bastante derechosos. Y bueno, hay que decir, Miami es uno de los polos opositores más importantes, fue uno de los polos opositores más importantes al expresidente Correa. Así nomás. Así nomás están las cosas. Les contamos el siguiente tuit de qué dice Larry. Queremos contarles justamente que una de las grandes preocupaciones que tenemos las y los ecuatorianos es el tema de la salud y sobre todo la vacunación. Uno de los más grandes compromisos que ratificó en su posesión el señor presidente Guillermo Lasso, y fue la vacunación de 9 millones de ecuatorianos en sus 100 primeros días. Y el plan de vacunación continúa en etapa de transición hasta el 30 de mayo. 150,000 personas serán inoculadas, dice la nota también de Pichincha Universal.
hasta el 30 de mayo próximo el plan de vacunación, es decir, hasta el día domingo. El plan de vacunación continuará en su etapa de transición, por lo que se prevé que hasta esta fecha se apliquen 150,000 dosis de vacunas contra el coronavirus a personas que requieren una vacunación prioritaria, es decir, los grupos prioritarios. Así lo informó el Ministerio de Salud a través de un comunicado en el que detalla que las fórmulas se administrarán a adultos mayores de 65 años, personal de salud que no ha sido inoculado todavía, voluntarios y otros trabajadores que han apoyado operativamente. Además, se inocularán a pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, las personas que están en primera línea. La cartera de Estado anunció que desde este jueves 27 de mayo, desde el día de ayer, quienes cumplan 28 días tras la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer o Sinovac podrán acercarse a los centros de inmunización al norte, sur y centro de Quito. Hay que estar muy pendientes, las personas que ya recibieron su primera dosis, estar pendientes de que se cumplan los 28 días para poder adquirir a la segunda dosis, para que justamente la vacunación sea completa y sea efectiva también. Así es, así que muchas pilas con eso, esperamos con mucha ansia que se pueda cumplir aquello. Yo sigo preocupado porque no sé cuál es la prioridad. Hoy escuchaba que en los próximos días ya se va a enviar una propuesta, escuché a Homero Castañer enviar ya la propuesta en los próximos días al legislativo sobre una reforma tributaria y económica que va a eliminar algunos impuestos. Y entre esos esperemos que no sea el impuesto a la salida de divisas, ¿no? Esperemos, yo personalmente espero por toda la bibliografía indexada y los estudios académicos que existen al respecto de la exfoliación de las economías periféricas para beneficiar a estos paraísos fiscales. Y dicho sea de paso, cuando hablamos de Miami, les queda ahí nomás, a un saltito de charco prácticamente, Delaware. Delaware es reconocido como una offshore. Offshore es un paraíso fiscal donde se lavan los dineros que provienen del narcotráfico, que provienen de la trata de personas, que provienen de la evasión y elusión tributaria, que provienen de un sinnúmero de actividades ilícitas. Chuta diría mi abuela. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Ni el Chapulín Colorado ya en este caso. Colorado ahí ahorita. Ni el Chapulín Colorado. Y eso preocupa, Carla, te soy sincero, porque esta reforma, yo espero y pido a todos los santos, usted si no cree en los santos, pida a cualquier espíritu chocarrero en el que usted crea, pero yo espero que el presidente Guillermo Lasso no emule, no emita la reforma tributaria que se impulsó en Colombia. Como lo dijo hoy el doctor Alberto Acosta, podría significar un grave problema para la conflictividad sociopolítica en este país. Así que bueno, echémosle toda la energía buena, positiva, para que no se emule esas estrategias o esos proyectos que han fracasado y han distorsionado por completo la economía nacional. Y justo este plan de vacunación del gobierno del señor Guillermo Lasso empezará una minga, se realizará una minga, le han dicho así, minga de instalación de puntos fijos este día domingo 30 de mayo. Oye, es como que Pachacuti adopta el discurso de creo. Sí, ¿no? Se va tomando ahí, ¿no? Como esas formas. Se bailan el merecumbe juntos. Veámoslo, ¿no? Pero desde el mejor punto de vista. Esperemos que sea así. Pero el día lunes 31 de mayo arrancará ya el nuevo plan de vacunación del gobierno de Guillermo Lasso, porque el ofrecimiento fue vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días de gobierno. Obviamente vamos 4 días, entonces... ¿Ya te vacunaron a ti? Los días pasan y yo me siento sin sentir la vacuna. Todavía no, estamos... No todavía. Y nosotros estamos dentro del grupo, de uno de los grupos estratégicos, que es medios de comunicación, entonces esperemos poder vacunarnos pronto. A mi mami le vacunaron, tiene una discapacidad visual, y la pudieron vacunar con los certificados del Ministerio de Salud Pública y del IES. Le pusieron ya la primera dosis de Pfizer, así que estamos ahí esperando que se cumplan los 28 días para poderla vacunar su segunda dosis. Y eso es lo que contábamos, y yo te decía el otro día, Andrés, por experiencia propia, es que, claro, ya vacunan a alguien de tu familia que tú sientes que además es la persona más vulnerable y sientes un alivio. O sea, no me han vacunado a mí, pero ya le pusieron la primera dosis a mi mami y es como ya sientes un cierto alivio, ya sientes un poco de tranquilidad,
a pesar de que nos tenemos que seguir cuidando, porque acuérdense que por más que usted esté vacunado, tenga las dosis, se puede contagiar. La vacuna lo único que hace es que la enfermedad no sea mortal, que no tenga que acudir a un centro de salud, no tenga que acudir a un hospital, que no necesite ventilación mecánica y sobre todo que pueda salvar su vida. Así que tenemos que seguirnos cuidando, hay que seguir utilizando mascarilla, lavándonos bien las manos, desinfectándonos con alcohol y sobre todo manteniendo el distanciamiento físico. Pero como te digo, Andresito, creo que el tener a un familiar en casa ya vacunado sí es un alivio, nos da así como un respiro. Esperemos que más familias tengan ese respiro. Realmente Sandrita pregunta, ¿qué dice Sandrita? Pregunta ¿qué va a hacer la Carla? La Carla va a ser la productora de nuestro programa, no se preocupe. Y el Andrés y el Adrián van a ser los productores de mi programa. La Carla va a estar a las mañanas, el que se va soy yo, me voy a la tarde con el Adrián a hablar piedras a la tarde. La Carla se queda hablando piedras a la mañana. Eso ha sido un pedido. No se preocupe. Porque el Andrés es un adulto funcional y ayuda en su casa. Él se queda haciendo el almuerzo, cocina, así es. Lavo los platos. Cocina, lava los platos, aunque atiende al guagua. guagua. Es lo que menos me gusta. ¿no te gusta lavar los platos? A mí no me gusta cocinar. Yo prefiero, ¿No te gusta cocinar? No. O sea, yo soy de las que cocina y yo lavo los platos. Ya. Entonces, ya, pero si toca ya. Estás de llevarte a la casa para que laves los platos. Y yo te llevo la mía que cocines. Eso es ser adultos funcionales. El cucho que dice el barre, dice. ¿Y usted qué? Que nos lleva a los dos para que vos cocines y yo lavo los platos. Ya. Tenemos que ser adultos funcionales, hombres y mujeres, para obviamente mantener una equidad de las actividades. Ser disfuncional. ¿Por qué disfuncional? Siempre no hacer nada. No, porque a mí no me gusta los convencionalismos, yo rompo con esas cosas. Fíjate ¿En qué que sentido? El otro día me decían, te voy a decir quién, me decían, oye, hay hombres que realmente no les interesa cambiar pañales o nunca han cambiado pañales. Sí, no saben dónde va el pañal, creo. O le ponen al revés del pañal. Y eso, por ejemplo, en las zonas rurales del país está completamente normalizado. Totalmente. Y algún momento yo visité una zona rural del país y todos sorprendidos me veían cambiando un pañal. ¿Y qué hace cambiando un pañal? Porque sé cambiar y porque soy un adulto funcional. Además eres papá. Yo soy disfuncional. Pero bueno, o sea, yo creo que son cosas que hay que discutirlas y espero que en tu programa las abordes. Por supuesto. Con evidencia empírica, por favor. Porque tú no ayudas en tu casa. No, es mi responsabilidad. Exactamente. Convives en tu casa. Y como te digo, eres un adulto funcional y haces las cosas que tienes que hacer en casa porque los dos conviven ahí. Es algo que nos toca cambiar mucho todavía. Es uno de los tantos temas que trataremos en el programa desde el día lunes. ¿Cómo se va a llamar tu programa, Carla? ¿Quiere que le cuente ya cómo se llama el programa? ¿Hablando piedras? No, ese es el de la tarde. Ese es el de las 5 de la tarde. Ese se llama así. Se llama Carichinas, Chirisikis en acción, así que ya les contaremos más adelante de qué se trata. Escuche la promoción de Pichinche Universal. Acompáñenos, vamos a hablar. ¿Y vas a salir chirisique, dicen por ahí? ¿Vaya a salir chirisiki? Demente sí. Demente sí, que eso es lo importante, que nos desnudemos la mente y nos saquemos todos esos tabúes que a veces nos tienen ahí aprisionados. Entonces, bueno, todo eso vamos a tratar el día de hoy. ¿Quieres que te cuente cuál va a ser el nuevo apodo del banderillero? Es que ahora les cuento que en la tarde Andrés y Adrián tienen personajes. Vamos a hacer personajes. ¿Cómo me ha a mí me gustado dicen eso? Urco de apodo. Pero eso es para quienes tienen más dañitos y vieron las series de los 80, Sí, de 80, sí. 70s, 80s me parece. De los 60 diría. El planeta O sea, de la los época simios. del Javier Bisoete más o menos. ¿Sí? Sí, claro, no, el Javi ya estaba grande esa época. Hoy hemos venido, Dios mío, a desquitarnos con todo el mundo. Oye. Pero tienen personajes en la tarde, Andrés. Sí, verás. ¿Cuál piensas? A ver, si yo les digo a ustedes, queridos oyentes, la palabra chimichurri, ¿quién piensan que va a ser chimi y quién piensan que va a ser churri? A ver, comenten rápidamente. Chimi y churri. Claro que el dúo ha cambiado. Vamos a hacer, alguno decía, la Carla dijo ayer algo que me gustó mucho. Ya sé, dice, el Adrián que sea el doctor Acosta y vos del Guambra mal envuelto. Dice, y mandó un sticker, buenísimo. Pero no, yo voy con el Adrián a la tarde
y tenemos el dúo Chimichurri. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién piensan que va a ser Chimi y quién piensan que va a ser Churri? Contéstenos en nuestras redes sociales, Ya, entonces. ¿A quién le ponen el Chimi y a quién le ponen el Churri? En las tardes de Pichincha Universal, 2 personajes. Como Chido y Chon, dice el Vladi. Les acompañarán justamente al terminar el día. Al terminar el día, cuando ustedes regresen a su casa, saliendo del trabajo, pues ahí estarán nuestros compañeros. Pero con una cosa súper chévere también, ¿eh? No va a ser la típica bucha ya más política, no, sí va a ser político, obviamente. Por supuesto, todos somos políticos, ¿no? Pero va a ser así como full chévere, así vamos a ver. Vamos a ver de qué viene el pan, por ejemplo, de dónde viene esa tradición del pan. El tema de la masculinidad, ¿por qué tenemos que ser tan machos en este país, por ejemplo? Qué sé yo, los decretos ejecutivos. Mira, ya nos está diciendo el Cuchito que hay que cortar. Ya nos vamos. Ya, pero solo cierro con esto para que se enganchen. Por ejemplo, qué sé yo, la vida de Juan Montalvo, ¿por qué las 7 esquinas? Cosas así chéveres para engancharnos, charlar, discutir, conversar. Y también por ahí una cuñita política que nunca falta, porque si a usted no le interesa la política, no le interesa la vida. Con esto nos vamos al corte. Inmediatamente Margarita nomás te dice, Andresito, qué pena que se traslade a la tarde nuestro Andresito, pero ahí estaremos al pie del cañón, dice. Ya sabe. Margarita, gracias, ya venimos de un corte. Agárrate, que volvimos. De la mañana con 33 minutos, volvemos a estudios, acá tus estudios, solo tuyos y nada más que tuyos. A ver, para cerrar rápidamente el pajarito azul y pasar a nuestra entrevista, ya nos está esperando nuestro entrevistado, decirles lo siguiente: la sesión solemne conmemorativa efectuada por el gobierno de Pichincha y por los 199 años de la batalla de Pichincha, ¿no? Contó con la presencia de las máximas autoridades del gobierno nacional. Qué pena. ¿Qué sería? No se está cumpliendo con ese gobierno del encuentro hasta el momento, ¿no? Sí, no, sería muy Tenemos preocupado. un video, echémosle a rodar, volvemos y damos paso a nuestra entrevista. Vamos entonces. Son la base y el cimiento para construir ese reencuentro del que tanto nos han hablado. Ese reencuentro necesario y urgente para superar y dejar atrás años de persecución y de hostigamiento, del cual hemos sido víctimas y testigos algunos integrantes de esta Cámara Provincial. Bueno, ahí están las apreciaciones, esperemos enfático, emotivo el discurso ayer de la prefecta. Muy enfático, muy emotivo, esperemos que por fin ya se ponga un punto final a esta persecución, este lawfare. Yo insisto, lo que dijo el comandante general de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Hay que terminar con esta guerra, con métodos no convencionales de guerra que se han aplicado en el Ecuador. Pero bueno. Recordemos que el señor Guillermo Lasso, en el discurso de posesión, una de las cosas que dijo es que dejarán atrás la persecución. Así que esperemos que esto pase. Sea. Esto fue discurso el día de ayer en el evento conmemorativo por los 199 años de la batalla de Pichincha. Vamos rumbo al bicentenario con una provincia más inclusiva, productiva y diversa, lo dijo ayer la prefecta Paola Pavón. Efectivamente, ahora sí, entremos entonces, demos paso a nuestro entrevistado el día de hoy. Échale a rodar, genio. El que sabe, sabe. Nueve de la mañana con 35 minutos, tenemos el gusto, el agrado y el honor de contar con la presencia del doctor Guillermo Falconi, abogado, doctor en jurisprudencia y máster en administración de empresas. Ha sido funcionario y directivo de la Superintendencia de Bancos, así como directivo del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Contencioso Electoral. Con este querido invitado vamos a dar tratamiento a una de las propuestas del presidente electo Guillermo Lasso de eliminar son 1 millón de personas. 1.700.000 personas de ciudadanos aplicarían de inmediatamente a esta eliminación del historial crediticio por deudas. De lo que se conoce como el buró de crédito. Algunos le decían la central de riesgos. Antes era.
Así que, sin más preámbulos, demos la bienvenida al doctor Guillermo Falconi. Doctor, ¿cómo está? Le saluda Andrés Durán, me acompaña Carla Coronel, un gusto contar con su presencia. Buenos días, Carla, buenos días, Andrés, buenos días a toda la audiencia. Es un honor, es un gusto poder conversar con ustedes sobre esta propuesta del Ejecutivo. No sé cómo quieran ustedes llevar adelante la entrevista, me permito hacerles una propuesta. Díganos. ¿Qué tal si primero contextualizamos un poco lo que hace el Servicio de Referencias Crediticias, luego lo que dice el decreto ejecutivo y finalmente lo que resta por hacer para que eso se implemente? Ok. Me parece perfecto. Perfecto. Chévere que usted proponga estilo conductual, porque yo también quería proponerle que nos algunas explique un poco. líneas, porque realmente es un tema bastante tedioso y complicado y necesita de muchísima pedagogía para que la gente pueda entender si esta propuesta realmente redunda en un beneficio a la ciudadanía o es más demagogia, porque algunos estaban en esa disyuntiva. Pero doctor, queremos échele leña, entender, entonces. por favor, cuéntenos. A ver, empecemos pensándolo un poco al tema de lo que es hacer la intermediación financiera, ¿no es cierto? Pongamos un ejemplo para hacerlo más sencillo. Llega una persona y me entrega a mí $100 y me dice, y yo le digo, yo te voy a entregar $102 en 30 días. Yo tengo que conseguir los $2 aparte de los 100 que me ha entregado para devolverle. Eso es lo que se llama un depósito. Pero yo tengo que salir y colocar ese dinero para obtener los $102 a los 30 días. Eso es un crédito. Pero yo tengo que salir a entregar ese crédito a una persona que yo sepa que me va a pagar. Ahí empieza el quid del asunto. Porque si no me entrega a mí el dinero o no me paga al final, yo no tengo con qué devolver ese depósito. Como es un negocio de intermediación y de confianza, yo tengo que devolver esos dineros depositados y tengo que recuperar ese crédito otorgado. ¿Eso cómo se hace? Yo tengo que salir e informarme, salir y preguntar, ¿el señor Guillermo Falconi a lo mejor es buen pagador o no es buen pagador? Ahora elevémosle la escala a esto, al negocio financiero en su conjunto. ¿Cómo yo obtengo la información sobre quién puede ser un buen pagador de ese crédito para yo devolver el depósito? Allí entra el sistema de referencias crediticias y lo que hace el Buró de Crédito, que es recibir, acopiar toda la data, todos los datos de todas las operaciones de crédito, información crediticia, para poder determinar eventualmente cuál es la posibilidad de que una persona pague esos créditos para devolver los depósitos. Por esa razón existe el sistema de referencias crediticias. Andrés, usted acaba de decir con toda claridad, lo mismo usted, Carla, ya no existe la central de riesgos. Es correcto. Lo que se acopia, la información que se recibe ahora se llama registro de datos crediticios. Y sobre la base de ese registro de datos crediticios que contiene el comportamiento crediticio de todas las personas, es que se elaboran los reportes por parte del Buró de Crédito. Entonces, la función, si cerramos esta idea primigenia, la función de un sistema de referencias crediticias es darle información a quienes otorgan crédito respecto de las probabilidades de pago de las personas, para poder pagar los depósitos. Esa es la función real de este sistema de referencias crediticias. No es comportarse como una lista negra de quiénes son las malas personas, sino también de cuáles son las buenas personas. Esto contiene toda esa información. Entonces tenemos tres actores claves. La fuente de la información, que es quien aporta la información al registro de datos crediticios, el cliente o el titular de la información y el procesador de la información, que son los burós. Y en medio de eso hay que hacer varias cosas para que las personas puedan estar garantizadas en sus derechos respecto de la información, de su propia información. Dicho esto, creo que la idea primera, la clave de cuál es el papel de un sistema de referencias crediticias queda aclarado, y de que no es necesariamente una lista negra. De esto, alrededor de esto, ¿qué es lo que se debe esperar o qué es lo que debe hacer la gente generalmente? Es aportar con la información positiva pues que tiene, porque eso mejora su condición. No necesariamente esto tiene que tener información mala, tiene que tener información buena y uno tiene que aportarla, para que se vea que uno es una persona que honra y cumple sus obligaciones, y esto mejora su situación siempre.
¿Qué es lo que ha ocurrido de un tiempo a esta parte? Obviamente aconteció algo que nadie se lo esperaba, que fue la pandemia. Obviamente esto ha provocado que las personas vean afectados sus ingresos, ha provocado que las personas no tengan facilidades y medios para cumplir y honrar con sus obligaciones. Y eso ha hecho que se vea deteriorada su situación en el sistema de referencias crediticias. Por tanto, algo había que hacer y algo hay que hacer para mejorar esa situación. Dicho esto, la problemática planteada de esa manera nos lleva a hacer una nueva distinción. El registro de datos crediticios es una base de datos con información. El reporte de los burós contiene esa información procesada de tal modo que pueda ser entendida. No necesariamente va a tener el buró de crédito en su reporte, no va a copiar lo que dice el registro de datos, sino que lo va a organizar para que pueda ser leído y comprendido por todas las personas. Entonces tenemos reporte y la base de datos. Esas dos cosas que son distintas y diferentes deben ser comprendidas por todos, dentro de la función de un sistema de referencias crediticias. No sé, hasta ahí creo que estamos claros. Sí, doctor, creo que quedó bastante claro. Vamos. Solo permítame precisar algunas y vamos cositas para poderlo ir encauzando. A ver, el contexto de la pandemia, usted se refirió a la pandemia, esta sindemia, mejor dicho. Esta sindemia afectó la capacidad de pago de muchos de los clientes y usuarios del sistema financiero privado, público, etcétera, etcétera, popular y solidario. Usted póngale el calificativo que guste y las instituciones competentes. Afectó fuertemente la capacidad de pago. Lo que resulta un poco paradójico, irónico y en honor a la verdad, porque esto está colgado en la Superintendencia de Bancos de esta información, no me estoy inventando, ustedes la pueden ir a consultar, queridos oyentes y doctor y Carlita, es que había una ordenanza por parte de la Junta Monetaria que se emitió, me parece que a mediados del 2020, en el que ordenaba a los bancos a refinanciar la deuda con sus clientes, porque había una cartera vencida. ¿Qué sucede con este elemento? Que muchas instituciones no refinanciaron la deuda con sus clientes, a pesar de la ordenanza de la Junta Monetaria. Y uno de los bancos, del cual es accionista o principal accionista, el presidente de la República, refinanció apenas el 3.7% de la deuda con sus clientes. Entonces, yo quisiera consultarle, doctor, si realmente la propuesta por parte del Ejecutivo y este decreto presidencial beneficia a los clientes, a los usuarios, porque producto de este endeudamiento, de esta incapacidad de pago generada por la sindemia y políticas públicas, y etcétera, 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 realmente la gente se vio perjudicada y puede que se haya reflejado su historial crediticio como negativo y no tenga la posibilidad de acceder a un crédito. ¿Qué decir al respecto de esto? ¿Por qué se dio así? ¿Cómo sucede? ¿Cuáles son los elementos que usted nos puede permitir ofrecer en este momento para que entendamos y comprendamos el asunto? A ver, vamos, correctísimo. Muy buena su preocupación. Para esto tenemos que leer lo que dice el decreto, bien, para entender qué es lo que está proponiéndose o qué es lo que se está disponiendo que se haga. ¿Qué es lo que dice? Dice que se deben eliminar de los registros de información histórica las obligaciones de las personas naturales, solo personas naturales, cuya deuda total consolidada en capital llegue a determinadas condiciones y nos da 3 ramos. Eliminar la información histórica es ya una gran ventaja. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que vamos al registro de datos crediticios y esa información se elimina. Si se elimina de ahí, se elimina de los reportes. En los reportes hay un score crediticio. Ese score crediticio, al eliminarse esta información o esta data que está vencida, se va a ver mejorado. Eso es real, desde ese punto de vista. Ahora, estamos hablando solo de personas naturales, no de personas jurídicas. Primera limitación. Segunda limitación, o segundo aspecto que hay que considerar, son los 3 niveles de los cuales se habla de la suma de esa información. Entonces nos dice que todo lo que está referido o relacionado con deudas vencidas, ¿a qué fecha? A la fecha de expedición del decreto. ¿Ya? A esa fecha, las que estuvieron vencidas y que sumadas todas esas del sistema financiero privado y de las cooperativas de los segmentos 1 y 2 sumen $1,000, esas quedan fuera
sistema de referencias crediticias y de la base histórica y se eliminan de la base histórica. Luego dice, todas las que están en las restantes entidades del sector de la economía popular y solidaria y en las auxiliares del sistema financiero, sumen 500, también se van. Y luego las que no son esas, es decir, las comerciales, las que no son del sistema financiero, que sumen $100, salen. Efecto inmediato, el reporte del buró de crédito va a tener un score crediticio diferente, superior, porque se eliminó esa información. Eso es real. ¿Es suficiente? Veamos eso. Esa es la siguiente parte. ¿Será que todos los créditos solamente se califican o se entregan a la fuente en base al score crediticio? No es solamente eso, porque se tiene que analizar la fuente de repago. Eso es importante. Y todas las instituciones que otorgan créditos analizan la fuente de repago. Por lo tanto, ¿qué es necesario además? Otras políticas públicas y otras decisiones que mejoren el empleo. Porque si no, volvemos a dar el crédito y no pueden pagar y volvemos a lo mismo. Y ese no es el propósito. El propósito es que las personas mejoren su capacidad de pago, tengan ingresos y puedan acceder a los créditos y puedan mejorar su situación. Pues. De nada nos sirve solamente hacer esto si no logramos nosotros de alguna manera que el empleo, que la calidad de vida, que los ingresos de las personas también mejoren. Esto es una política global. ¿Era necesario hacer esto? Yo creo que era un asunto de estricta justicia. Sí. ¿Es suficiente? No, si no se cumplen con otro tipo de medidas complementarias. Este es un buen paso, excelente paso, muy bien, perfecto. Pero hay que hacer muchas otras cosas, entendería yo, en políticas macroeconómicas, en decisiones de otro tipo, a través del Ejecutivo, del Legislativo, para mejorar las condiciones y que las personas puedan tener acceso al empleo, acceso a ingresos y poder honrar sus obligaciones como ha sucedido hasta el momento de la pandemia, como ustedes muy bien lo han dicho. Doctor Falconillo, tenemos algunas preguntas de nuestros oyentes y creo que este es un tema que nos preocupa a todos. Si bien esta propuesta, como usted dice, eliminaría el historial crediticio, hay que recordar que además del buró de crédito está administrado, no sé si está bien dicho eso, usted me corregirá, por una empresa privada. O sea, es una empresa privada que tiene la administración del sistema del buró de crédito donde se sube toda la información de cada una de las personas. La superintendencia de bancos es la que vela por estos créditos y la información de la banca, que está regulada por la superintendencia de bancos. Pero hay otras empresas a las que nosotros también debemos que van directamente a esta empresa que administra el buró de crédito, como por ejemplo la Telefónica. Todos tenemos plan de teléfono y ahí está nuestro historial crediticio. Todo esto se eliminaría. ¿Es viable que se elimine si el buró de crédito está siendo administrado por una empresa privada y no pública? ¿Tiene la injerencia este decreto para hacerlo encima de una empresa privada? Esa es la primera pregunta, doctor. Y la segunda pregunta, que es de parte de un oyente, es ¿en qué tiempo se debería pagar lo que se está debiendo? Porque se elimina el historial, más no la deuda. Ya, correcto. Vamos con la primera. El decreto ejecutivo dice que la Junta de Política y Regulación Financiera debe expedir una norma. ¿Ya? ¿Qué es lo que debe hacer esa Junta? ¿Y qué debe contener esa norma? Esa norma, lógicamente, la Junta de Política va a dictar una norma que tiene que abarcar a todos los administradores del registro de datos crediticios y a todos los que prestan el servicio de referencias crediticias, que son, por un lado, los buros de crédito y por otro lado, la propia superintendencia, que también entrega reportes. Entonces, en esa norma que va a ser de atención obligatoria para unos y otros, para todos ellos, en esa norma, ¿qué debería decirse? Es una propuesta, es algo que yo sugiero, que es lo que debería estar allí, es que deben contener y que no deben contener en adelante los reportes que van a hacer y que van a publicar y que van a entregar estos prestadores del servicio de referencias crediticias. Debería decirse cómo es que los buros de crédito y cómo los administradores del registro de datos crediticios van a hacer para eliminar esa información histórica de esas bases. Tienen que dar esas disposiciones. Tienen que decir cómo van a ser responsables las fuentes que reportan información y quienes organizan y administran el registro de datos crediticios y los reportes
¿De qué van a ser responsables y cómo van a ser responsables en caso de que no cumplan con eso? Eso nos lleva inmediatamente a cuál va a ser el régimen sancionador. ¿Cómo van a ser castigados? ¿Cómo van a tener que responder ante los organismos de control en el evento de que no cumplan con esa disposición? Y tienen que también dar y decir cuáles son los pasos y los plazos para la implementación de todo esto. ¿En qué tiempo tiene que hacerse esto? Antes de los 60 días. Todo eso tiene que ocurrir antes de los 60 días. Es difícil de implementar. Esto está generalmente ya parametrizado. Por tanto, solamente tiene que ajustarse los parámetros para que pueda ocurrir. Pero el medio, la forma de que esto sea obligatorio es con esta disposición o esta norma que tiene que expedir la Junta de Política y Regulación, todavía monetaria y financiera, hasta que salga la nueva Junta, que sí lo puede hacer la actual, y hacerlo dentro de estos plazos, con estos contenidos, para que la obligación sea cumplida, para que pueda hacerse esta eliminación inmediatamente y puedan surgir ya los nuevos reportes con los nuevos scores crediticios. ¿Qué pasa? Con eso creo que salimos de la primera parte de su primera pregunta. Vamos a la segunda. ¿Qué pasa con las obligaciones? ¿Cuándo y cómo deben cumplirlas? De acuerdo a las condiciones de cada contrato, de cada contratación. Como esta norma no establece una condonación, porque una condonación necesita base legal, no es sobre la base de un decreto que se puede hacer esto, entonces tienen que seguir honrando y pagando sus obligaciones. ¿Cómo? En las condiciones en las que están en sus contrataciones. Y obviamente, en la medida en que las políticas públicas y las condiciones macroeconómicas del país sigan mejorando y tengan ingresos, tienen que seguir pagando y igualándose y cumpliendo con esas obligaciones. Ese es el marco de todo esto. Oiga, doctor, entonces, yo creo que en esta idea que está ahí flotando, lo que resta es la norma de la Junta. Bien. Para poderla implementar, para que esto salga rápido y se puedan ver los efectos de manera más inmediata. Bien. Entonces, más o menos ha sido como, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Muy gráfico para que la gente nos entienda. O sea, más o menos ha sido como irse a pegar unos motes en San Juan, pero sin chicharrón. Y sin ají. Faltó el chicharrón, dice. Faltó el chicharrón y el ají, más o menos. Esperamos, y el chicharrón está en esa norma. Ya, perfecto. Doctor, ese chicharrón está en esa norma. Ese chicharrón va en la norma, entonces. Ahí hay que ponerle está enmarcado, y el cómo tiene que salir con esa norma, que yo entendería que una vez que ha sido emitido el decreto, la Junta debe estar trabajando y tiene que hacerlo lo más rápidamente posible para que esto pueda implementarse de manera inmediata. Ahora, doctor, tomando en cuenta que hace poco también se apoyó una ley de apoyo a la dolarización, de defensa a la dolarización, perdón, esta ley establece también una junta monetaria. Esta junta todavía no ha asumido porque está la anterior. ¿Qué va a pasar con esto? Porque también hay ahí un dilema, entonces, ¿quién asume el cargo, la competencia? Y tenemos 60 días para que esto se... Muy informado. ¿Y de dónde vienen las personas que asuman? Yo trato, es que usted ya me puso el tema del mote, entonces a mí esa vaina ahí me apasiona. Ahí nos entendemos. Qué buena conversación. Vea, pongámosle chicharrón y pongámosle ya, échele, que sea plato completo. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Esa ley de la dolarización dice que existe un término de 90 días para que se designen a las nuevas autoridades de las dos juntas, la Junta de Política y Regulación Financiera y la Junta de Política y Regulación Monetaria. Pero mientras tanto, ¿cuál actúa? La actual Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que sigue en funciones hasta que se elijan las otras dos. Entonces no es que no hay, es esta Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera la que debe y puede expedir este reglamento. Ahí yo creo que estamos más claros. Perfecto. Si es posible, sí se puede hacer y debe hacerse. Y estoy seguro que con un contenido como el que les planteo aquí de la norma, esto se puede implementar y puede trabajar rápido. A su vez, los organismos de control, y con esto completo la idea, a su vez los organismos de control expedirán las normas, los manuales en los cuales se explicará la forma, los campos, los requerimientos de información que se van a hacer a las fuentes de información, eliminando ya esa información para que en adelante los burós, al procesar la información, ya no consideren aquello. Entonces, ¿las personas que han sido beneficiarias de este decreto pueden acceder a nuevos créditos? ¿Eso está garantizado o hay que esperar de todas formas esta reglamentación? O ya depende de cada entidad financiera. O ya depende de cada entidad. Buenas las preguntas.
Esta Yo nos les manda había el dicho. banderillero Sí, Acosta. nos manda el Lele. doctor Acosta. Muy bien, muy bien. Ustedes están muy bien en las preguntas. Verán, aquí qué es lo que va a pasar. Que el reporte es un excelente elemento para decirnos en determinados tipos de crédito que si es suficiente o no tener esta información. Pongo un ejemplo. Créditos de consumo, que son los más comunes, ¿no es cierto? Microcréditos. ¿Cuáles son criterios esenciales, mínimos, que siempre toda entidad va a revisar? Va a revisar ese historial crediticio, por supuesto. ¿Y qué va a buscar? La fuente de repago. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos? Porque si no, ¿cómo le pago al depositante? Claro, tenemos capacidad. Esa de es pago, una si no, realidad. ¿cómo? Claro. Tampoco puedo afectarlo al depositante que me puso el dinero y no pagarle. Pues. Tengo que hacerlo. Entonces, tengo que igualar de algún modo las cosas. Entonces, va a buscar la fuente de repago y va a ver el historial crediticio. Como está mejorado el historial crediticio, ya es potencial, ha mejorado su situación. Para que sea suficiente, la fuente de repago tiene que mejorar, es indudable. Y entonces ahí es donde yo les decía, para ponerle el mote, ponerle el ají, ponerle el chicharrón, el ají. ponerle pone la cebolla, ¿qué se necesita? La cola Esas de otras uva. políticas que hagan, pues que la gente tenga los recursos para poder pagar, pues. Si no nos quedamos donde empezamos. Listo. ¿Ya? Doctor, Seguiremos le agradecemos analizando el tema. enormemente. Vea qué pedagógica esta Superinteresante. charla, esta conversación. Entendimos de todo un poco. Muy amable por aceptar nuestra invitación. No, y a participar. ustedes. Y Muchísimas siempre a las gracias, doctor órdenes. Falconi. Ya saben, con ustedes siempre a las órdenes y muy dispuesto a todo lo que ustedes requieran. Doctor, que pase muy bien. Excelente. Un día. gusto a Hasta todos y a la luego. audiencia. Muchas Que les gracias, vaya muy doctor bien. Guillermo Hasta luego. Falconi. Creo que nos quedó muchísimo más claro Este panorama. este panorama y creo que Falta es importante para reglamentación, todos. faltan Sí. políticas públicas, Falta empleo. falta que también se posicione la próxima junta y falta celeridad en los procesos. Sí, Así porque que ustedes se quedan con Se- las conclusiones. nos quitamos Ya. nos quitamos ahí el registro de la deuda, pero no podemos endeudarnos otra vez porque no hay trabajo. Entonces, eso también es importante y lo Hay dijo que lo dijo el mejorar doctor. la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos. Así es. Quiero ha sido mandarles un gusto. saludo. Mi querido Andresito. Dame la mano. Te voy a dar la Somos mano. hermanos, dame Somos la hermanos. otra. Igual nos seguimos viendo No, no aquí. me des, no me des. Muchísimas gracias a Jimena Guana, nos mandan un montón de mensajes. Vilma Méndez, Carlita, en cualquier espacio le seguiremos escuchando. Querida Morocha, gracias Vilma. Son chéveres, dice Cecilia Portilla. Vladimir dice chido y chon. Y chon. Chon. Él es chon. Jimena dice que tú eres churri por Open Mind. Así Lo dice, importante es disfrutar de su gran aporte en política o cualquier otro ámbito, porque ustedes, además de hablar con verdad y gran talento, nos dan la esperanza de estar siempre informados. Gracias, ¿Qué Polita Almeida. talento nada, uno solo hace el trabajo que tiene que hacer y punto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias al señor Acosta, gracias a Andrés Durán por este espacio. Y Gracias. les cuento que les dejo con el promo de Carishina. Yo me despido como Chirisique en siempre, acción. Gracias, Andresito. recuérdenlo, ante cualquier circunstancia, gracias Carlita, las conclusiones siempre van a ser suyas. Nosotros, los periodistas, somos simples interlocutores. See you late. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes. Adiós.